nosotros debemos de meditar, cómo es que nosotros debemos de presentarnos delante de nuestro Dios, mi hermano, mi hermana. Dios quiera que estos días nos sirvan de experiencia para que meditemos cada día y que nos demos cuenta las angustias, las aflicciones que hemos visto a nuestro alrededor y que eso nos ayude para acercarnos más con un corazón sincero delante de nuestro Dios, mi hermano, mi hermana, porque el propósito de nuestro Dios es bendecirnos. Josué, capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 hacia el versículo 6, dice así la palabra de nuestro Dios en esta tarde, mi hermano, mi hermana. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. En estos momentos, mi hermano, mi hermana, una vez más, que Dios te bendiga. Mire qué maravilloso es nuestro Dios, que desde el principio Dios siempre se ha manifestado de una manera maravillosa delante de su pueblo. Aquí nuestro Dios nos habla unas cosas bien maravillosas que debemos de tener presentes, mi hermano, mi hermana. Empezando primeramente por nosotros que compartimos la palabra o que leemos la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana. En ese versículo 3 nos declara algo bien maravilloso nuestro Dios, mi hermano, mi hermana. Dice el versículo 3, se lo leo una vez más: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Había una orden que se le estaba dando al pueblo de Dios, mi hermano, mi hermana. El arca del pacto nosotros sabemos que era como un símbolo o algo que estaba representando la presencia de nuestro Dios en medio de ellos, mi hermano, mi hermana. Pero ahí en los versículos siguientes vemos algo que Josué le está pidiendo al pueblo. En el versículo 4 y versículo 5 habla acerca, mi hermano, mi hermana, que ellos se deberían de mantener siempre con su mirada puesta hacia el arca del pacto de nuestro Dios, mi hermano, mi hermana, para que no la perdieran de vista en ningún momento. Nosotros sabemos que en nuestro tiempo que vivimos en la gracia, nuestra mirada debe estar siempre puesta en nuestro Señor Jesús, porque acuérdese, Él mismo dice ser el camino, ser la verdad y ser la vida. Quiere decir que nosotros se nos ha mostrado el camino para que no nos extraviemos en ningún momento, mi hermano, mi hermana. Pero como estamos en el Antiguo Testamento y vemos que nuestro Dios le estaba encomendando esta tarea a Josué, que él tenía que proseguir por el mismo camino que el siervo Moisés había andado durante estos 40 años delante de nuestro Dios. Acuérdese que cuando nuestro Dios le encomienda esta tarea a Josué, le dice: Josué, debes de andar así como anduvo mi siervo Moisés. En cierta manera sabemos que Dios lo escogió, porque dice que Josué no se apartaba en ningún momento de Moisés, mi hermano, mi hermana. Quiere decir que él sabía todas las cosas, estaba al tanto de todas las cosas de las cuales nuestro Dios estaba pidiendo, mi hermano, mi hermana. Y aquí en el versículo 4, versículo 5, meditemos y pongámonos a pensar, mi hermano, mi hermana,
¿Qué es lo primero que Dios le estaba pidiendo a Josué para poner el pueblo, para fin de que el pueblo, mi hermano, mi hermana, pudiese recibir una bendición, un milagro de parte de nuestro Dios? Dice versículo 4 y versículo 5. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Por qué se le estaba pidiendo al pueblo que no se acercara mucho, mi hermano, mi hermana, al arca del pacto de nuestro Dios? ¿Por qué se le estaba pidiendo que no se acercara mucho al arca del pacto? Lo entendemos porque en el versículo 5 le dice Josué al pueblo: vosotros debéis santificarnos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Pongámonos a pensar lo que leíamos en esos días pasados también, mi hermano, mi hermana. Cuando el pueblo de Dios iba a celebrar la Pascua, antes que el pueblo de Dios saliese de Egipto, dice nuestro Dios a Moisés: Moisés, así le vas a decir al pueblo: voy a mandar una plaga donde van a morir todos los primogénitos de Faraón o de Egipto. Y Dios no quería que su pueblo también sufriera las consecuencias. Y Dios le dijo a Moisés: Moisés, mira, van a sacrificar unos corderos. La sangre la van a poner en un recipiente, perdón. Lo van a poner en un recipiente. Van a manchar los marcos y las puertas para cuando el destructor pase no los toque a ustedes. Van a guardarse por todo un día y al día siguiente van a salir cuando ya todo haya terminado. Pues mire, mi hermano, mi hermana, aquí Dios habla por medio de Josué al pueblo. Le dice: vosotros os debéis santificar, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Ahora, si el pueblo no se santificaba, mi hermano, mi hermana, ¿cómo es que Dios iba a hacer maravillas delante de ellos? Los que sí se santificasen iban a ver estas maravillas de las cuales nuestro Dios iba a hacer delante de sus ojos para que ellos miraran. Y todos sabemos que el propósito de nuestro Dios era que ellos se afirmaran y se confirmaran, para que así de esa manera pudiesen confirmar también a sus hijos. Por eso, para nosotros, mi hermano, mi hermana, veamos lo que está aconteciendo en nuestros tiempos. Nosotros, primeramente, comenzando por nosotros que predicamos la palabra, si no buscamos santificarnos delante de nuestro Dios, mi hermano, mi hermana, aleluya, por más que le imploremos, por más que le roguemos a nuestro Dios en estos momentos, mi hermano, mi hermana, Dios no puede hacer ese milagro por el cual nosotros estamos pidiendo, por el cual nosotros estamos implorando. Y de esa manera, una vez más, así como Dios le demandaba esto a su pueblo antes o anterior, nos lo demanda también a nosotros, mi hermano, mi hermana, porque ahorita estamos viviendo unos tiempos en los cuales todos, creo, por lo general, todos nos estamos acercando a buscar de la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Buscando ese milagro, que Dios se glorifique, mi hermano, mi hermana. Amén. Pero pongámonos a pensar en los que ya murieron. ¿Por qué Dios no ha hecho la obra? ¿Por qué no obró por medio de un milagro? No lo sabemos, mi hermano, mi hermana, pero nosotros que vivimos, que estamos en vida aún todavía, nos estamos santificando, mi hermano, mi hermana, pues cada uno de nosotros sabemos si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo. Pero Dios quiera que así como todos nos hemos acercado hasta este día a buscar de la presencia de nuestro Dios, mi hermano, mi hermana, Dios quiera que después que pase la tormenta, que termine todo esto, continuemos así como estamos en este día, mi hermano, mi hermana,
No que después que termine todo esto que está sucediendo, que está aconteciendo, volvamos una vez más y retrocedamos una vez más hacia atrás. Lo que Dios estaba hablándole al pueblo en el versículo 4 es, mi hermano, mi hermana, que ellos siguieran a los sacerdotes y a los levitas que llevaban el arca del pacto, mi hermano, mi hermana, para que ellos supieran el camino por donde habían de ir. Si ellos, mi hermano, mi hermana, no ponían su mirada en los sacerdotes y en los levitas y en el arca, no podían continuar hacia adelante. Por eso, una vez más, si no nos santificamos nosotros, ¿cómo vamos a recibir el milagro de parte de nuestro Dios, mi hermano, mi hermana? Porque Josué le estaba pidiendo al pueblo que ellos se tenían que mantener a una distancia del pacto, del pacto, o sea, del arca, mi hermano, mi hermana, tenían que mantenerse a una distancia. ¿Por qué no podían acercarse a ellos? Ahí en el versículo 5 lo dice, tenían que santificarse primero. ¿Y cómo es que nosotros sí nos podemos acercar con toda confianza, con toda seguridad, mi hermano, mi hermana? Porque todos podemos hacerlo. Aleluya. Pero ahora nosotros estamos esperando un milagro. Amén. Ya está en nosotros, mi hermano, mi hermana, si lo recibimos o no lo recibimos. Porque todos le pedimos a Dios. Así es, amén. Pero mi hermano, mi hermana, ahí dice que debía de santificarse el pueblo, mi hermano, mi hermana, porque de que se iba a manifestar el Señor, se iba a manifestar. Y eso es lo que Dios quiere, manifestarse para que nosotros veamos y creamos, mi hermano, mi hermana, y que de esa manera nos mantengamos siempre en el camino. Porque acuérdense, nosotros que ya vivimos en la gracia, debemos de mantenernos en esa gracia que es nuestro Señor Jesucristo, para que nos vaya bien todos los días de nuestras vidas, mi hermano, mi hermana, porque si no es así, no vamos a recibir el milagro que esperamos de nuestro Dios, mi hermano, mi hermana. Mira, sigamos leyendo versículo 4 hacia el versículo 6 y se va a dar cuenta una vez más, mi hermano, mi hermana. Ahí en el versículo 5 estaba señalando el principio de que Dios, hermano, hermana, actuaría a favor de su pueblo. Si ellos no estaban, hermano, hermana, bien santificados o bien acercados a Dios, no podían ver los milagros que Dios iba a hacer en esos momentos delante de su pueblo. Dice versículo 4 hacia el versículo 6, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. A lo mejor te puedas preguntar, mi hermano, pues ¿qué tanta distancia sería? Pues más o menos yo entiendo, mi hermano, que un codo puede ser posiblemente desde tus manos hasta el codo. Más o menos toma unas medidas. ¿Qué tanto sería 2000 codos? Ahí te darías cuenta a qué distancia tenían que ellos mantenerse a distancia de donde se encontraba el arca. Pero mire qué maravilloso es para nosotros, mi hermano, mi hermana, que ahora todos nos podemos acercar. Todos nos podemos acercar. Amén. Pero si nosotros reconocemos, mi hermano, mi hermana, según lo que dice Mateo capítulo 7, y parece que es el 21 al 23 por ahí, pero ahí dice que no todo aquel que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Como para entenderlo más nosotros en este momento, no todo el que me dice Señor, Señor, recibirá el milagro que tanto anhela, que tanto desea. Sino dice, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Por eso nosotros, mi hermano, mira, la voluntad de Dios es que nosotros nos santifiquemos siempre, no solamente hoy, sino que nos santifiquemos siempre. Porque si nosotros entendemos las palabras que el Señor le hablaba a su pueblo allá en Juan capítulo 15, donde dice que nosotros no debemos de separarnos de Él, porque separados de Él, nada podemos hacer. Por eso, una vez más, ¿en qué tiempos estamos viviendo? Tiempos de angustia, tiempos de aflicción. Cuando más necesitamos un milagro de nuestro Dios,
y depende de nosotros, mi hermano, mi hermana, si lo vamos a recibir o no lo vamos a recibir. Pero las instrucciones que Dios le daba a Josué para su pueblo, porque Dios se manifestaba en medio de su pueblo, mi hermano, mi hermana. Amén. Y eso es lo que Dios quiere manifestarse en medio de nosotros. Aleluya. Pero si no hay santificación en nosotros, ¿podrá Dios acercarse a nosotros, mi hermano, mi hermana? Nosotros decimos que sí, pero ahora falta qué es lo que Dios dispone o qué es lo que Dios dice, mi hermano, mi hermana. Dice versículo 5, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Ponte a pensar, mi hermano, mi hermana, nosotros que ya conocemos de la palabra del Señor, no podemos decir que no sabemos o que no sabíamos. Aquel hermano, hermana que por estos días nos está escuchando, pues no entienden, pero sabemos, mi hermano, mi hermana, que mientras que ellos se sigan manteniendo, escuchando la palabra del Señor, van a entender. O sea, puede haber excusa para ellos, pero para nosotros no hay excusa ya, porque ya sabemos. Sabemos que el que va delante de nosotros es el Señor Jesús. Amén. Y nuestra mirada debe estar siempre puesta en Él, porque cuando nosotros quitemos la mirada de Él, mi hermano, mi hermana, nos vamos a extraviar. Y en estos momentos es cuando más debemos de acercarnos. O cómo podemos darnos cuenta nosotros, mi hermano, mi hermana, que sí estamos bien delante de nuestro Dios. Mira, el mundo nos enseña tantas cosas. Por ejemplo, si nosotros en este momento estuviésemos tal vez pasando por alguna, ¿cómo se le llama cuando uno tiene fiebre? ¿Cómo se le llama? Calentura, decimos. ¿Cómo es que podemos saber que tenemos calentura alta? Ya hay unas cositas ahí que es termómetro, que nos ponemos para ver o se pone para ver qué tan grande está la temperatura. Pues mire nosotros, mi hermano, mi hermana, ¿sabe cómo lo miraba yo? ¿Cómo es que nosotros podemos saber cómo estamos espiritualmente? Nosotros que ya conocemos de la palabra del Señor lo vamos a entender más. Aleluya. Por ejemplo, nuestro servicio hoy es a las 6 de la tarde. Todos los que sabemos que nos congregamos en cierto lugar sabemos a qué horario tenemos los servicios. Si de repente se nos olvida, o de repente no tenemos deseos, ahí es donde nosotros podemos entender que el termómetro, mi hermano, mi hermana, en vez de estar alto, está bajo. Y nosotros tenemos que estar alto en el termómetro de nuestro Dios, o sea, hablando espiritualmente, mi hermano, mi hermana. Por eso Josué le hablaba al pueblo que tenían que santificarse, mi hermano, mi hermana. Por eso nosotros cada vez que nos acercamos a escuchar, a leer su palabra, estamos delante del termómetro de nuestro Dios, mi hermano, mi hermana. Y entre más nos acerquemos, entre más escuchemos, más deseos tenemos de estar delante de la presencia de nuestro Dios, mi hermano, mi hermana. Porque Dios, ese era su deseo, su anhelo de estar entre la congregación o estar delante de su pueblo. Y ahí vamos a seguir leyendo más adelante, mi hermano, mi hermana, versículo 7 en adelante, para que veamos la gloria maravillosa de nuestro Dios. Vamos a leer hasta el versículo 13, para que se dé cuenta, ya que Josué les dijo en ese versículo 6, y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo, porque en el versículo 5 dijo que ellos iban a ser testigos de las maravillas que Dios iba a hacer en ese día. Dice versículo 7 hacia el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel,
acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Ellos estaban en presencia del Señor, mi hermano, mi hermana, estaban a la expectativa de lo que Dios iba a hacer. Aleluya. Pero no se olvide, para que ellos pudiesen ver y observar las maravillas que Dios iba a hacer, ¿qué tenía que hacer el pueblo? No se olvide de lo que nos está enseñando nuestro Dios por medio de Josué. Para que ellos fueran testigos de las maravillas que Dios iba a hacer, ¿qué tenía que hacer primeramente el pueblo? Versículo 5, ¿se recuerda? Se le mandó al pueblo santificarse. Porque si no se santificaban, hermano, hermana, estaban delante del pacto del arca de nuestro Dios, mi hermano, mi hermana. O sea, nosotros lo entendemos que era algo simbólicamente, mi hermano, mi hermana, donde la gloria de nuestro Dios se manifestaba. Aleluya. Y ya ellos fueron testigos muchas veces de los milagros que Dios había hecho. Por eso, una vez más, mi hermano, mi hermana, eso simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y ahora estamos viendo, mi hermano, mi hermana, lo que ellos iban a palpar en estos momentos, lo que ellos iban a ver en estos momentos. Dice mi hermano, mi hermana, que las experiencias que Dios da, esas deben de permanecer siempre en la mente y el corazón. Aquí estamos viendo el milagro maravilloso que Dios iba a hacer. Nos recordamos lo que Dios hizo con Moisés cuando hizo pasar al pueblo, mi hermano, mi hermana, cuando el mar lo abrió y pasó el pueblo de Israel en seco. Y aquí lo iba a hacer una vez más nuestro Dios por medio de Josué, para que el pueblo, mi hermano, mi hermana, fuera testigo de las maravillas que Dios iba a hacer en esos momentos. Por eso, mi hermano, mi hermana, el propósito de nuestro Dios era que su pueblo siempre lo tuviese presente. Y que siempre, mi hermano, mi hermana, este pueblo se fortaleciera en la fe, porque lo que el pueblo necesitaba era fe que creyese. Es lo mismo que nosotros necesitamos en nuestro tiempo, fe para creer, mi hermano, mi hermana, para que veamos las maravillas de nuestro Dios en nuestros tiempos en los cuales estamos viviendo, estamos pasando en estos momentos, mi hermano, mi hermana. Lea versículo 13 una vez más. Y no se olvide del versículo 5, versículo 7, perdón. El Señor le dijo a Josué, versículo 7, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Desde este día, dice, comenzaré a engrandecerte, o comenzaré a bendecirte delante de este pueblo, para que crea que así como estuve con Moisés, lo estaré contigo desde este día en adelante. ¿No te alienta esto a ti, mi hermano, mi hermana? Aleluya. Hoy que estás en estos momentos mirándonos, escuchándonos en estos momentos, ¿no te alienta la palabra del Señor? Amén. No te da ánimos, Sí, no te da Señor. motivos Amén, para amén. que tú quieras ser Aleluya. testigo de este milagro que Dios quiere hacer, pero Dios te está pidiendo algo que hagas. Por eso, mi hermano, mi hermana, acércate al Señor. Aleluya. Jesús, solamente cree en Él y vas a recibir todos estos beneficios. Y después de que tú creas y lo recibas, mantente siempre en ese camino para que tú puedas proseguir. Porque te recuerdo una vez más, mi hermano, mi hermana, en este día, creo yo, desde que comenzó todo este alboroto allá afuera,
Porque no es algo como la gente dice, que es algo que están inventando solamente. No, esto sí es real, mi hermano, mi hermana. Lo que está aconteciendo en nuestros tiempos es real. No es una mentira. Aleluya. No es algo que están tramando ahí para querernos tener en casa. Yo en estos días te decía, hermano, hermana, pues sácale beneficio a todo esto. Aleluya. Dios Amén. permite que estés en casa con tu familia, que compartas juntamente con ellos, porque se va a llegar el día que Dios se va a glorificar y todos vamos a tener que regresar, mi hermano, mi hermana, a ese lugar de adoración que siempre buscamos a cada tarde para exaltar y glorificar el bendito nombre de nuestro Sí, Dios, Señor, mi hermano, mi amado. hermana. Por eso, una vez más, Dios quería engrandecer a Josué y engrandecer a su pueblo. Y Dios iba a manifestar para que el pueblo creyese y se afirmase más en la fe, así como Dios quiere que nosotros nos afirmemos en este día, mi hermano, mi hermana. Por eso la invitación es para nosotros los que ya creemos y a los que van comenzando apenas, mi hermano, mi hermana, para que comiencen a creer en este Dios grande y maravilloso, Aleluya. mi hermano, mi hermana. Aleluya. Porque aquí muestra la grandeza de nuestro Dios, en el cual todos debemos de creer. No solamente en este tiempo, nosotros debemos de creer todos los días de nuestras vidas. Se les sigo leyendo, mi hermano, mi hermana, desde el versículo 7 en adelante una vez más. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayan entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. O sea, mi hermano, mi hermana, tenían que caminar, tenían que andar y pararse a las orillas del Mar Rojo. ¿Para qué quería Dios que pararan en ese momento, mi hermano, mi hermana? Para que miraran y observaran las aguas. Aleluya. Que cuando ellos se acercasen, iban a ver que en ese momento iban a pararse en las aguas. Pero hoy se dice Dios: cuando entren, párense ahí. Dense cuenta que ustedes se han parado en las aguas y se han mojado sus pies. Pero de ahí van a caminar en seco. Y es maravilloso, las maravillas que Dios hace, mi hermano, mi hermana. Por eso, miren, nosotros al escuchar esto, no va a haber deseos, no va a haber anhelo en nosotros el querer seguir escuchando la palabra de nuestro Dios, mi hermano, mi hermana. Aleluya. Si hoy más que nunca necesitamos de su presencia que esté con Amén. nosotros. Amén. No necesitamos ver milagros para creer, mi hermano, mi Así es, hermana. aleluya. Sabemos que Dios existe, que Dios es verdadero. Amén. Pero en lo que estamos meditando en estos momentos, mi hermano, mi hermana, es que nosotros podemos estarle pidiendo y parece que no está sucediendo nada, mi hermano, mi hermana. Pues si nosotros queremos ver milagros de nuestro Dios, mi hermano, mi hermana, tenemos que hacer lo que dice la palabra de nuestro Dios, que tenemos que purificarnos, hermano, hermana, Aleluya. en cierta manera santificarnos, porque el que nos santifica es Dios, es su palabra, Amén. mi hermano, mi Así hermana. es, aleluya. Por eso nosotros permanezcamos en nuestro Señor Jesús. Y tú, mi hermano, mi hermana, que desde estos días apenas te has acercado a buscar de la presencia del Señor, síguelo buscando. Dios es el que da la santificación, mi hermano, Aleluya. mi hermana. Solamente necesitas creer y mantenerte en sus caminos para que de esa manera te vaya bien todos los días de tu vida, mi hermano, Amén, mi hermana. amén. Dice: tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Y aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán.
Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. ¿Para qué Dios quería o para qué Dios estaba demandando o pidiendo, mi hermano, mi hermana, que se tomaran 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu? Dice el versículo 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. A los que hemos ido, mi hermano, mi hermana, por ejemplo, cuando hemos ido al río, por ejemplo, cuando vamos aquí a las montañas de aquí de Azusa o de San Bernardino, parece que también hemos ido por ahí, que de repente vemos cascadas que viene bajando el agua, mi hermano, y caen ahí a tierra donde nos encontramos. A veces cuando vamos a hacer bautizos vemos cómo el agua está corriendo, pero también vemos cómo el agua está bajando desde arriba. Aleluya. Y dice Dios en ese versículo 13, mi hermano, mi hermana, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. ¿Para qué Dios iba a parar las aguas, mi hermano? ¿Para qué las iba a separar las aguas? Para que su pueblo pasase. ¿Para qué Dios quiere que nosotros nos acerquemos delante de Él? ¿Será que nos acercamos porque tenemos una necesidad? Sí, tenemos una necesidad. Y esperamos que Dios se manifieste, que Dios se glorifique. Aleluya. Pero una vez más, no te olvides, mi hermano, mi hermana, Dios nos está demandando algo a nosotros. Le decía al principio, primeramente pensando por nosotros que compartimos la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana, si no buscamos la santificación delante de Dios y le mostramos al pueblo lo que Dios está demandando, mi hermano, mi hermana, pues por más que pidamos, por más que imploremos, no vamos a ver nada de lo que nosotros estamos implorando en estos momentos, mi hermano, mi hermana. Mire, vamos a seguir leyendo. Ahí del versículo 14 en adelante, no se olvide de lo que decía el versículo 12, donde decía que debía de tomar 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Dese cuenta que la fe no es solamente para nosotros, la fe es para todos nuestros hijos y para todos los que escuchen, mi hermano, mi hermana, porque Dios quiere hacer una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Sigamos leyendo ahí del versículo 14 hacia el versículo 17, porque Dios, mi hermano, mi hermana, es grande y es maravilloso. Amén. Dice, y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeratán, y las que descendían del mar del Araba al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. O sea, mi hermano, mi hermana, ¿por qué Dios siempre mostraba tantas obras maravillosas delante del pueblo? ¿Será que Dios quería que el pueblo siempre estuviese con él? Pues según lo que leímos, sí, eso era lo que Dios, que el pueblo siempre estuviese con él. Si el pueblo se mantenía con él, nunca les faltaría nada. No sufrirían por nada, mi hermano, mi hermana,
El propósito de nuestro Dios era que fueran testigos de todas las maravillas que Dios quería hacer delante de su pueblo. Sí. Ahí en este capítulo pudimos ver, mi hermano, mi hermana, lo que Dios quería hacer. Mire, sigamos leyendo ahí en el capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 hacia el versículo 6. Dios no se cansa, mi hermano, mi hermana, de manifestarse delante de su pueblo. La bendición es para ti y para todos los que quieran ser bendecidos de parte de Dios. Dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandales diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantarlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? ¿Verdad que Dios estaba, mi hermano, mi hermana, manifestándose de la misma manera que Dios lo había hecho con Moisés? Aquel milagro que Dios hace por medio de Josué, que pasa el mar rojo, lo pudimos ver allá en Éxodo capítulo 14, mi hermano, mi hermana, cuando nuestro Dios hizo pasar a su pueblo también por el medio de las aguas, mi hermano, mi hermana. Y lo mismo que estamos leyendo aquí en el capítulo 4, versículo 1 hacia el versículo 6, donde Josué había designado a los 12 hombres de cada tribu para que tomasen esas 12 piedrecitas, mi hermano, mira, para que después que hayan pasado el mar, al final, o el río, mi hermano, al final, ellos las iban a poner como algo para que ellos siempre se recordaran, para que el día de mañana sus hijos pasando por ahí lo mirasen y les preguntasen qué significaba todo eso, mi hermano, mi hermana. Entonces los padres iban a tener esa tarea de explicarles a sus hijos todo lo que Dios había hecho en medio de ellos, mi hermano, mi hermana. Se da cuenta por qué Dios quiere que siempre nos acerquemos a Él, para que no nos olvidemos de Él, mi hermano, mi hermana. Por eso, miren, una vez más les recuerdo, ahorita creo yo que la mayoría que hemos creído en Dios, mi hermano, mi hermana, y que hemos creído en el sacrificio de Cristo, ahí estamos. Posiblemente los que se alejaron ya por mucho tiempo, por muchos años de la presencia de Dios, hoy han vuelto una vez más, con el propósito de que Dios los bendiga, que Dios los libre de este mal que se encuentra allá afuera, mi hermano, mi hermana. Pero Dios quiere hacerlo. Pero Dios quiere mostrarnos para que no nos apartemos, para que no nos olvidemos de Él, mi hermano, mi hermana, porque nosotros tenemos que saber qué es lo que está significando todo esto que está aconteciendo a nuestro alrededor. Lo que está pasando para nuestro Dios no es nada, mi hermano, mi hermana, pero para nosotros parece, mi hermano, mira que esto no va a tener fin. Pero esto pronto va a llegar a su fin, mi hermano, mi hermana. Aleluya. Y te pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Dios, mi hermano, mi hermana, que no te olvides de Él. Por algo Dios te ha acercado a buscar de su presencia, pero Dios quiere que continúes siempre a su lado, siempre para que te bendiga, es, para que te fortalezca, mi hermano, mi hermana. Por eso, una vez más, leamos versículo 6. Para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Esas piedras tenían un significado, mi hermano, mi hermana, y el significado era
que Dios los había hecho pasar el mar rojo en seco. Por eso, mi hermano, mi hermana, se da cuenta que lo mismo que Dios había hecho con Moisés, lo está haciendo con Josué. ¿No lo querrá hacer también con nosotros, mi hermano, mi hermana? Amén. Sí, lo quiere hacer también con nosotros. Y no solamente con nosotros, que dice el versículo 6, lo quiere hacer también para con nuestros hijos, mi hermano, mi hermana. También acuérdese, mi hermano, mi hermana, esto mismo también dijo nuestro Dios, parece que es en Deuteronomio capítulo 6 por ahí, cuando Dios le dijo que no se olvidaran de sus mandamientos, porque todo eso iba a ser como señal no solamente para ellos, sino para la nueva generación que venía después de ellos, y todas esas cosas se las tenían que contar a ellos, mi hermano, mi hermana. Pues lo mismo que Dios hizo con Moisés, lo está haciendo con Josué, y lo mismo que hizo con Josué, lo quiere hacer con nosotros, mi hermano, Aleluya. mi hermana. Por eso, mira, acércate al Señor, nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, mi hermana, y Él te declarará todas las cosas que tú necesitas. Por eso, mire, exaltemos y glorifiquemos el bendito nombre de nuestro Dios. Mira, allí mismo en el capítulo 4, leamos del versículo 15 en adelante. Porque nuestro Dios no se cansa de bendecir, mi hermano, mi hermana. Aleluya. Dios Amén. siempre aparece en cualquier momento. Para los que no creen, Dios siempre se aparece en cualquier momento. Pero nosotros los que creemos, sabemos que Dios siempre ha estado ahí, Amén. siempre. Así es. Dice versículo 15 hasta el final de este capítulo 4. Al final se va a dar cuenta de lo que dice mi hermano, mi hermana, en el versículo 24. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Dice, luego Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron del medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se dividieron a su lugar, se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la mañana que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Aleluya. ¿Cuándo debemos de temer a Dios, mi hermano, mi hermana? Siempre, todos los días. Amén. No es que Dios nos quiera tener temerosos delante de Él, mi hermano, mi hermana, no. Lo que Dios quiere es tenernos contentos siempre, mi hermano, mi hermana. Imagínense, si Dios nos tuviese temerosos, mi hermano, mi hermana, pues ¿cómo nos vamos a acercar a Él? Es como cuando nosotros a nuestros hijos nos hacen una travesura por ahí, lo regañamos o les pegamos, mi hermano, mi hermana, y después los llamamos a que vengan a nosotros. ¿Ellos quieren venir? No quieren venir. ¿Por qué? Porque nos tienen miedo. Imagínense, Dios nos azota. ¿Usted cree que nosotros vamos a querer venir con toda confianza delante de Él, mi hermano, mi hermana? Pues Dios no nos azota, al contrario, Dios nos quiere bendecir, nos bendice para que nosotros nos podamos acercar a Él con toda confianza, con toda seguridad, mi hermano, mi hermana. Pues mire, todo esto que estamos leyendo es para nosotros y para nuestros hijos y para todos los que creyesen, mi hermano, mi hermana. Leo una promesa que Dios habló en el Antiguo Testamento
y en el Antiguo Testamento se estaba cumpliendo. Por eso, mi hermano, mi hermana, crea la palabra de Dios y Dios quiera que te dé un espíritu de que si crees en Él, mi hermano, mi hermana, que aunque pase todo este mal que está aconteciendo, no te vuelvas atrás, sino que esto sirva para que tú continúes en los caminos de tu Dios, mi hermano, mi hermana, para que el día de mañana acontezca algo así, pues mira, tú estarás tranquilo, estarás confiado, porque Jehová tu Dios te cuida y te guarda, mi hermano, mi hermana. Hechos capítulo 2. Maravilloso es nuestro Dios, mi hermano, mi hermana. Acuérdese, no vamos a comer delante de Dios todos los días, no, nosotros vamos a bendecir a nuestro Dios todos los días de nuestras vidas, mi hermano, mi hermana, porque estar en los caminos de Dios nos va bien, mi hermano, mi hermana. Mire qué maravilloso es que posiblemente en estos días que ha comenzado todo esto, como le decía, hasta los que no creían posiblemente ya se han acercado a buscar de Dios, mi hermano, mi hermana. Y qué bonito que es que en pocos días Dios esté haciendo la obra maravillosa en todos aquellos que comienzan y que ya están listos, mi hermano, mi hermana, esperando la hora del servicio para comenzar a escuchar la bendita palabra de Dios, mi hermano, mi hermana, porque han podido experimentar en pocos días que Dios se ha glorificado de una maravillosa en sus vidas. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en Hechos capítulo 2, mi hermano, mi hermana. Leamos lo que dice la palabra de nuestro Dios, versículo 39 y versículo 40. Acuérdense el 38, y yo lo sabemos, que habla acerca de arrepentirnos y bautizarnos, mi hermano, mi hermana, en el nombre de nuestro Señor Jesús, y de esa manera recibiremos el don del Espíritu Santo. Pero el versículo 39 y versículo 40 dice así, mi hermano, mi hermana, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. O sea, mi hermano, mi hermana, Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó delante de la congregación y les decía, sed salvos de esta perversa generación. ¿Para quién era la promesa, mi hermano, mi hermana? Para todos. Amén. Por eso hoy Dios nos habla a todos nosotros que estamos al alcance de esta voz, mi hermano, mi hermana, que te está hablando, que no es palabra mía, es palabra de Dios, mi hermano, mi hermana. Y la palabra quiere hacer un bien en nosotros, quiere confirmarnos y hacernos saber que Dios está con nosotros, mi hermano, mi hermana. Por eso pongámonos a pensar. Si nosotros no buscamos santificarnos por nosotros mismos, no lo podemos hacer. Pero si nos acercamos a aquel que nos santifica, mi hermano, mi hermana, Él lo hará en favor nuestro. Y cuando Dios lo hace, mire qué bonito es estar en los caminos de nuestro Dios, mi hermano, mi hermana. Siempre con ese anhelo, con ese deseo de que se llegue la hora de exaltar y glorificar el bendito nombre de nuestro Dios, Señor, mi hermano, mi hermana. O sea, refiriéndome a la hora de nuestro servicio que tenemos para todos, mi hermano, mi hermana, porque nuestros hogares lo hacemos después del tiempo, antes del tiempo también. Por eso es un tiempo que todos nos unimos para compartir la misma escritura o la misma bendición que Dios tiene para con todos nosotros, mi hermano, mi hermana. Lea una vez más versículo 39 y 40, es más, hasta el versículo 41. Y ahí nos vamos a dar cuenta que Dios es tan maravilloso. Porque nosotros hemos, no le digo descubierto, ¿no? Dios siempre muestra cosas que a veces nosotros ignoramos. Les decía a mi esposa y a los que estamos aquí, que en la iglesia pues somos un grupo en el cual Dios nos ha demandado que estemos ahí juntamente con los hermanos. Pero a causa de lo que está aconteciendo en estos momentos, mi hermano, pues la iglesia ha crecido más, porque nos escuchan de diferentes estados, de diferentes países, mi hermano, mi hermana,
para que nos demos cuenta que Dios está obrando de una manera maravillosa. Aleluya. Y una vez más tú que me Bendito escuchas, Dios. mi hermano, mi hermana, experimenta las bendiciones del Señor y acércate más y más a cada día para que vayas creciendo en esa fe que Dios Amén, quiere Señor. que tengamos cada uno de nosotros. Dice versículo 39 al 41. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, mi hermano, mi hermana, Dios quería hacer conocer por medio de Josué aquel Dios grande y maravilloso, creador del cielo y de la tierra, mi hermano, mi hermana, que no se cansaba de hacer milagros. Aleluya. Y Dios va a hacer un milagro en Sí, tu vida. amén. Solamente cree en Él, mi hermano, mi hermana, y Dios te va a sorprender de una manera maravillosa. Ahí mismo en los Hechos capítulo 3, ahí te voy a estar terminando en estos momentos, mi hermano, mi hermana. Hechos capítulo 3, vamos a leer del versículo 22 hacia el versículo 26. Hechos capítulo 3, versículo 22 hacia el versículo 26. Este mensaje maravilloso que Pedro estaba dando a los hermanos, mi hermano, mi hermana, se gozaron y se maravillaron, que cada vez que él predicaba, se multiplicaba los que habían creído en lo que Pedro hablaba acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le decía, para nosotros, miren, solamente hay que creer y mantenernos, mi hermano, mi hermana, porque entre más nos mantengamos en Jesús, en nuestro Señor Jesucristo, nos estamos santificando más y más a cada día, mi hermano, mi hermana. Acuérdense, Pablo decía que aquel que comenzó la obra en nosotros, la va a terminar. Amén. Así es que, mi hermano, mi hermana, mantente siempre en los caminos del Señor y Él va a terminar lo que comenzó a hacer en tu vida. Versículo 22 hacia el versículo 26 de Hechos capítulo 3. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en la simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, mi hermano, mi hermana? Recibir a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos acercamos y lo recibimos, mi hermano, mi hermana, la maldad que había en nosotros se va a hacer a un lado. Así como las aguas se abrieron para que el pueblo de Dios pasase, mi hermano, mi hermana, en el tiempo de Moisés y en el tiempo de Josué también se abrieron las aguas. Así es que si nosotros nos acercamos al Señor, mi hermano, mi hermana, la maldad se apartará de nosotros y ahora sí, comenzamos a santificarnos, mi hermano, mi hermana, porque eso es lo que hace la palabra de nuestro Dios, nos comienza a santificar, porque la palabra nos dice y nos muestra por cuál camino vamos, mi hermano, mi hermana. Por eso, una vez más, mi hermano, mi hermana, dice ese versículo 26, a vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hasta ahí le vamos a dejar en esta tarde, mi hermano, mi hermana, una vez más.
Que tu anhelo a tu Dios sea en esta tarde, mi hermano, mi hermana, que te ilumine y que te muestre el camino en el cual ya te encuentras en estos momentos. Para que de esa manera, mi hermano, mi hermana, podamos entender ahí en Mateo 7:21, donde dice que no todo el que le dice Señor, Señor, va a recibir un milagro, sino todo aquel que hace la voluntad de su Dios recibirá, mi hermano, mi hermana, el milagro que tanto anhela, que tanto desea. ¿Y cómo es que nosotros podemos hacerlo? Pues mantengámonos en la presencia de nuestro Dios, mi hermano, mi hermana, y de esa manera vamos a ver un milagro maravilloso, una hora maravillosa de nosotros, primeramente en nosotros, en nuestros hijos y en todos los demás. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Dios está con nosotros. Será hasta mañana a las 10 de la mañana, mi hermano, mi hermana. Bendiciones para todos.